Bueno, ¿qué tal? Hoy a la mañana pensaba cómo abrir esta intervención y la verdad que el key speaker me dio un puntapié bueno, que es que les voy a presentar el Budeya que hicimos en YPF para repensar el proceso de planeamiento. Esta historia empezó hace alrededor de 4 o 5 años, donde dijimos tenemos que empezar de cero y volver a pensar en cómo planificamos la demanda. Pero para introducirlos un poco en el tema de forecasting y usando un poco de analytics, lo que hice fue juntar texto de distintos foros de Quora y de LinkedIn para ver qué sale cuando uno se mete en estos foros de forecasting. Y vamos a ver palabras que las voy a repetir mucho durante la presentación. Naturalmente, demanda, planeamiento, a eso nos dedicamos. Pero hay mucho de error, de mercado, de datos. Y me paro un poquito en los datos porque puntualmente los datos son la parte más difícil de un proyecto de esta característica. Cuando dicen, alguno habrá escuchado que el 70% del esfuerzo en un proyecto de analytics es limpiar, juntar los datos, bueno, es cierto. Y bueno, lo vamos a ir repasando un poco. ¿Qué queremos cuando planificamos? Naturalmente queremos pegar en el objetivo todas las veces, tener 0 error y 100% de acierto. Bueno, lo cierto es que a veces no nos sale así como queremos. Y la idea de usar un forecast estadístico como base es poder orientar ese forecast hacia ese objetivo inicial que teníamos. En cuanto al caso de YPF, usamos el forecast estadístico. Yo represento la parte de combustibles, pero también la parte de lubricantes. ¿Y qué nos pasaba antes? Bueno, no teníamos homogeneidad en las metodologías que usábamos los distintos planificadores de demanda. Para que se den una idea, yo represento el planeamiento comercial central a nivel país, pero después hay regiones, hay segmentos y todos defienden su número. Y antes lo hacían con una metodología distinta a cada uno y naturalmente después hacer que eso conviva era bastante difícil. Bueno, el Excel, el software más importante de todas las compañías, creo yo, lo que tiene es que tenemos información ahí que puede ser manipulada o que un vínculo no se actualizó y podemos tener errores a causa de compartir la información con Excel. Después otro tema que surge mucho y que estaba dentro de las palabras de la primera placa era ¿qué hacemos? ¿Dónde forecasteamos y dónde ponemos el foco, ¿no? Porque puedo hacer a nivel compañía total, a nivel producto o a nivel cliente o SKU. Y naturalmente el nivel de acierto que voy a obtener en cada uno de esos niveles va a ser totalmente distinto porque cuanto más aguas abajo me voy, es más difícil de pronosticar. Bueno, un poco atado con lo primero, antes planificábamos en base a la experiencia, puramente experiencia y algunos cálculos simples como me paro en el mismo mes del año anterior y aplico algún crecimiento. Y otra cosa muy importante que quiero recalcar es que no teníamos mecanismos de medición para esos planes que hacíamos. Y tener un sistema de métricas robusto es clave. Entonces, el objetivo era llegar a una cultura analítica donde el forecast estadístico sea la base de las proyecciones y acá un poco hincapié que es la base, no es la verdad pura, no me va a dar el número, no es la bola de cristal, pero sí es un número que yo puedo mirar con cierta confianza porque lo he probado y funciona bien. Naturalmente el negocio tiene que seguir sumando experiencia sobre ese forecast estadístico porque el negocio sabe, o el planificador, sabe qué está pasando en el mercado. Entonces, eso que él puede agregar, naturalmente suma y mucho.
Y una cosa clave es que, no sé si a ustedes les pasa, pero en IPF pasa mucho, que tenemos reunionitis aguda, ¿sí? Nos juntamos mucho, revisamos todo mucho, y generalmente pasaba que en cada una de esas reuniones cambiábamos el número. Y la pregunta es, ¿servía cambiar en cada una de esas etapas el número? No había métricas, por lo tanto, no podíamos responderlo. La idea sería que hayan las menos reuniones posibles, las menos revisiones, y que cada una de esas revisiones agregue valor. Bueno, las métricas creo que ya lo he dicho. Y naturalmente el negocio, el comercial, el que está en la calle o el que está en contacto con el cliente tiene que participar de alguna manera. No es solamente ejecutar un forecast estadístico, es ver qué está mirando el planificador que está más en contacto con la región o con el segmento y qué está viendo el comercial. Esto que hablaba del proceso de creación de valor en cada etapa, básicamente se trata de, me paro en el forecast estadístico, sobre esa base que es robusta, en la primera reunión de revisión, por ejemplo, con los segmentos comerciales o con las regiones, modifico ese número porque estoy viendo que está pasando algo en el mercado que no está modelado. Y después puede haber una segunda etapa de revisión, por ejemplo, con los directivos comerciales, y eso termina siendo el plan. La idea es que en cada uno de esos pasos nosotros agreguemos valor y el último número que quede sea el que más se parezca a lo que después termine pasando. Para que se den una idea de la cantidad de series que forecasteamos solo en combustibles, tenemos el forecast de mercado y después ya cuando hablo de mercado hablo de naftas y gasoil en sus distintos grados, ¿sí? Ustedes conocen productos premium y grado 2. Y después cuando nos metemos dentro del mundo IPF podemos llegar hasta nivel cliente si queremos. Y eso, para que se den una idea, son 12.500 series que pronosticamos todos los meses. Naturalmente no ponemos el foco en las 12.500, hay que definir dónde se pone el foco para pronosticar. Entonces, hay dos grandes focos, uno es el mercado, y para pronosticar el mercado lo que hacemos es desarrollar y mantener modelos causales, son regresiones que tienen en cuenta drivers del contexto, PBI, el salario, el tipo de cambio, y cómo afectan esos distintos drivers a la demanda de naftas, a la demanda de gasoil. ¿Sí? Es una mirada más global y vemos qué está por pasar en el mercado. Una vez que tenemos ese número, nos metemos, miramos hacia adentro a IPF y ya nos empezamos a concentrar en los productos que vende IPF, en los segmentos que venden esos productos y sobre todo hacemos foco en dónde va a demandar el cliente ese producto porque IPF tiene más de 1.500 estaciones, 5.000 clientes activos en todo el país, ¿sí? Desde Paso de Jama hasta Ushuaia tenemos clientes, por lo tanto la logística es un punto crucial. Para eso usamos modelos de serie de tiempo, esto que decía, base sólida estadística. Ahora ustedes dirán cómo hacen 12.500 series con algo que sea sustentable estadísticamente. Entonces, les muestro un poco de qué viene esto de hacer forecast estadístico, que en realidad esto es lo que hace SAP Forecast Server. Para cada uno de los nodos, y cuando hablo nodo es naftas, gasoil, un cliente para un producto, cada uno de esos nodos lo que va a hacer es mirar la historia, ¿sí? Yo siempre digo, cuando explico series de tiempo, que son modelos narcisistas porque se miran a sí mismos, miran la historia y en base a eso proyectan a futuro. Como todo en Analytics, vamos a tomar una proporción del dataset para training y otra para testing. Y vamos a, lo que hace la herramienta, es testear distintas familias de modelos, hacer test estadísticos para ver qué familias de modelos podrían aplicar a cada una de esas series que está por pronosticar. ¿Cómo? Detectando si hay tendencias, si hay estacionalidad, si hay ciclo, si hay outliers. Y
Una vez que detectó esos componentes y genera los modelos, lo que hace es tomar eso que dejamos, esa parte de historia que dejamos para testing y probar esos modelos. El modelo ganador va a ser el elegido y nos da un par de opciones de cuál es el modelo que podemos elegir. Y después, con ese modelo elegido, hace el pronóstico hacia adelante. Todo esto, imagínense 12.500 series, estamos hablando de un proceso que cuando lo pongo a ejecutar son media hora, 40 minutos. Después, naturalmente, hay que analizarlo, pero no se imaginen algo tan complicado a nivel tiempo, ¿no? Y un poco para redondear, para que ustedes se den una idea qué significa errarle cuando estamos hablando de la principal petrolera. Bueno, representa, esto es a nivel mensual, errar un punto, un 1% de error, representa casi 22% de un buque, 270 camiones que se moverían o se dejarían de mover si le erramos a esa demanda, y 1/3 de la producción diaria de una refinería. O sea, imagínense qué importante esto es a nivel mes. Ahora vamos a ver datos anuales, multiplican por 12, es mucho lo que se ahorra acertando en los pronósticos. ¿Qué pasó cuando implementamos el forecast estadístico? A nivel total combustibles logramos una mejora de casi un 1,5 punto porcentual. Multiplican, es muchísimo. Y quería recalcar un poco qué pasó en naftas y qué pasó en gasoil. En naftas el crecimiento fue mucho mayor que en gasoil, y esto es lógico y no nos deprimimos por eso, porque el gasoil es mucho más difícil de pronosticar, depende básicamente del clima y de condiciones económicas. El agro, por ejemplo, hubo sequía, implica fácilmente 20.000 metros menos de gasoil demandado. Entonces, el gasoil es más difícil de pronosticar. Pero fíjense que mejoramos en el proceso de planeamiento. Además, al haber repensado todo el proceso de planeamiento, lo que nos pasó fue que lo que antes nos llevaba muchísimo tiempo de armar información, como dijimos, empezamos de cero y vemos cómo necesitamos la información y la procesamos y automatizamos ese proceso y lo hacemos único para todos los usuarios de información que están en las regiones y en los segmentos. Entonces bajamos muchísimo los niveles de tiempo de armado de esa información y por lo tanto nos quedó tiempo libre de nuestros analistas para que es lo que debería haber pasado siempre. Y les hablé un poco de modelos causales. Lo que nos permitió es que cuando nos juntamos con los altos directivos comerciales, poder hablar en términos de porque el precio va a ser así, entonces estimo que la demanda va a ser esta, el nivel de actividad, la competencia, salario, el gráfico justo va para esta época, salario, la inflación, cómo afectan a la demanda. Esa discusión es muy distinta a la discusión que uno podía tener antes, donde decía, bueno, no, creo que voy a crecer 3% versus mismos meses del año pasado. ¿Por qué? Porque calculé el promedio de los últimos meses. ¿Sí? Es mucho más rica esa discusión. Y para redondear, ¿qué ventajas tuvimos con implementar un proceso, una cultura analítica en el proceso de forecasting? Bueno, esto que les decía, más de 12.500 series pronosticadas en muy poco tiempo y que nos da una base estadística sólida porque la medimos. Además, ya dejamos de mirar el pasado y hacer futurología en base al pasado, sino que empezamos a pronosticar en base al futuro, que es un cambio cultural bastante importante. Además, un poco les dije que el forecast estadístico no siempre nos va a servir. De hecho, para el agro seguramente en abril el forecast estadístico no sea el mejor, porque hay variables que son demasiado aleatorias, como el clima. Entonces, en esos casos está bien que digamos, esto no lo voy a tomar con el forecast estadístico, voy a seguir con mi metodología anterior de poner solo experiencia. Pero para un montón de otras cosas,
con solo aplicar el valor del forecast estadístico, ya gano muchísimo en acierto. Además, bueno, esto que decía, redujimos muchísimo los tiempos de manejo de volúmenes de datos y además hoy tenemos una sola información, una sola verdad y que tenemos más tiempo para tomar las decisiones, para analizar y le dedicamos menos tiempo a esto que es armar la información. Muchísimas gracias.